El ciclo de las luces, autor Alejo Carpentier. El escritor cubano Alejo Carpentier nació en La Habana, capital de Cuba, en el año de 1904. Inició estudios de arquitectura en esta misma ciudad. Participó en el grupo minorista a partir de 1923. Un año después fue nombrado jefe de redacción de la revista Carteles. Fue uno de los fundadores de la revista De Avance. En 1928, año en que se le encarceló bajo la acusación de comunista. Poco después marchó a París, donde hizo amistad con artistas e intelectuales franceses. Viajó a Madrid en 1933 y allí publicó su primera novela, Ecuellamba O. Regresó a Cuba en 1939. Realizó viajes por Haití y Venezuela y en el año de 1960 fue nombrado subdirector de cultura de su país. Desde entonces el gobierno revolucionario le confió importantes cargos culturales. Entre las obras más destacadas figuran El reino de este mundo, escrita en 1944, Los pasos perdidos, escrita en 1949, La guerra del tiempo en 1958, Tientos y diferencias en 1964 y La consagración de la primavera en 1979. El ciclo de las luces, su mejor novela, su mejor trabajo, narra el intento de Victor Hughes de implantar las ideas de la Revolución Francesa en el Caribe en un impresionante retablo mezcla de historia y ficción. Las palabras no caen en el vacío. Zohar. Esta noche he visto alzarse la máquina nuevamente. Era, en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo, que la nave, levemente llevada, parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaran con nosotros, tiempo detenido entre la estrella polar, la Osa Mayor y la Cruz del Sur. Ignoro, pues no es mi oficio saberlo, si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices, sus luces de posición sideral, se confundían, se trastocaban, barajando sus alegorías en la claridad de un plenilunio empalidecido por la blancura del camino de Santiago. Pero la puerta sin batiente estaba erguida en la proa, reducida al dintel y las jambas con aquel cartabón, aquel medio frontón invertido, aquel triángulo negro con bisel acerado y iría colgando de sus montantes. Allí estaba la armazón, desnuda y escueta, nuevamente plantada sobre el sueño de los hombres como una presencia, una advertencia que nos concernía a todos por igual. La habíamos dejado a popa, muy lejos en sus cierzos de abril, y ahora nos resurgía sobre la misma proa, delante como guiadora, semejante por la necesaria exactitud de sus paralelas, su implacable geometría, a un gigantesco instrumento de marear. Ya no la acompañaban pendones, tambores ni turbas. No conocía la emoción, ni la cólera, ni el llanto, ni la ebriedad de quienes allá la rodeaban de un coro de tragedia antigua con el crujido de las carretas de rodar hacia lo mismo y el acoplado redoble de las cajas. Aquí la puerta estaba sola, frente a la noche, más arriba del mascarón tutelar, relumbrada por su filo diagonal con el bastidor de madera que se hacía el marco de un panorama de astros. Las olas acudían, se abrían para rozar nuestra eslora, se cerraban tras de nosotros, con
tan continuado y acompasado rumor que su permanencia se hacía semejante al silencio que el hombre tiene por silencio cuando no escucha voces parecidas a las suyas. Silencio viviente, palpitante y medido, que no era, por lo pronto, el de lo cercenado y yerto. Cuando cayó el filo diagonal con brusquedad de silbido y el dintel se pintó cabalmente como verdadero remate de puerta en lo alto de sus jambas, el investido de poderes, cuya mano había accionado el mecanismo, murmuró entre dientes: «Hay que cuidarla del salitre», y cerró la puerta con una gran funda de tela embreada echada desde arriba. La brisa olía a tierra, humus, estiércol, espigas, resinas, de aquella isla puesta, siglos antes, bajo el amparo de una señora de Guadalupe que en Cáceres de Extremadura y Tepeyac de América erguía la figura sobre un arco de luna alzado por un arcángel. Detrás quedaba una adolescencia cuyos paisajes familiares me eran tan remotos. Al cabo de 3 años, como remoto me era el ser doliente y postrado que yo hubiera sido antes de que alguien nos llegara, cierta noche, envuelto en un trueno de aldabas, tan remotos como remoto me era ahora el testigo, el guía, el iluminador de otros tiempos, anterior al osco mandatario que, recostado en la borda, meditaba junto al negro rectángulo encerrado en su funda de inquisición, oscilante como fiel de balanza al compás de cada ola. El agua era clareada, a veces, por un brillo de escamas o el paso de alguna errante corona de sargazos. El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 1. Detrás de él, en acongojado diapasón, volvía el albacea a su recuento de responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, bayetas y flores, obituario y requiem, y había venido este de gran uniforme, y había llorado aquel, y había dicho el otro que no éramos nada, y sin que la idea de la muerte acabara de hacerse lúgubre a bordo de aquella barca que cruzaba la bahía bajo un tórrido sol de media tarde, cuya luz rebrillaba en todas las olas, encandilando por la espuma y la burbuja, quemante en descubierto, quemante bajo el toldo, metido en los ojos, en los poros, intolerable para las manos que buscaban un descanso en las bordas. Envuelto en sus improvisados lutos que olían a tintas de ayer, el adolescente miraba a la ciudad, extrañamente parecida a esta hora de reverberaciones y sombras largas a un gigantesco lampadario barroco cuyas cristalerías verdes, rojas, anaranjadas coloreaban una confusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvederes y galerías de persianas, siempre erizada de andamios, maderas, aspadas, horcas y cucañas de albañilería, desde que la fiera de la construcción se había apoderado de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de Europa. Era una población eternamente entregada al aire que la penetraba, sedienta de brisas y terrales, abierta de póstigos, de celosías, de batientes, de regazos, al primer aliento fresco que pasara. Sonaban entonces las arañas y girándulas, las lámparas de flecos, las cortinas de abalorios, las veletas alborotosas pregonando el suceso. Quedaban en suspenso los abanicos de penca, de seda china, de papel pintado, pero al cabo del fugaz alivio volvían las gentes a su tarea de remover un aire inerte, nuevamente detenido entre las altísimas paredes de los aposentos. Aquí la luz se agrumaba en calores, desde el rápido amanecer que le introducía en los dormitorios más resguardados, calando cortinas y mosquiteros, y más ahora en estación de lluvias, luego del chaparrón brutal del mediodía, verdadera descarga de agua, acompañada de truenos y centellas, que pronto vaciaba sus nubes dejando las calles anegadas y húmedas en el bochorno recobrado. Bien podían presumir los palacios de tener columnas, señeras y blasones tallados en la piedra. Y en estos meses se alzaban sobre un barro que les pegaba al cuerpo como un mal sin remedio. Pasaba un carruaje y eran salpicaduras en mazo.
disparadas a portones y enrejados, por los charcos que se ahondaban en todas partes, socavando las aceras, derramándose unos en otros con un renuevo de pestilencias. Aunque se adornaban de mármoles preciosos y finos, alfajes de rosáceas y mosaicos, de rejas diluidas en volutas tan ajenas al barrote que eran como claras vegetaciones de hierro prendidas de las ventanas, no se libraban las mansiones señoriales de un limo de marismas antiguas que les brotaba del suelo apenas empezaban los tejados a gotear. Carlos pensaba que muchos asistentes al velorio habrían tenido que cruzar las esquinas caminando sobre tablas atravesadas en el fango o saltando sobre piedras grandes para no dejar encajado el calzado en las profundidades de la huella. Los forasteros alababan el color y el gracejo de la población. Luego de pasar 3 días en sus bailes, fondas y garitos, donde tantas orquestas alborotaban las tripulaciones rumbosas, prendiendo fuego al caderamen de las hembras. Pero quienes la padecían a todo lo largo del año sabían de sus polvos y lodos, y también del salitre que verdecía las aldabas. Mordía el hierro, hacía sudar la plata, sacaba hongos de los grabados antiguos, empañando perennemente el cristal de dibujos y aguafuertes, cuyas figuras ya onduladas por la humedad se veían como a través de un vidrio aneblado por el cierzo. Allá en el muelle de San Francisco acababa de atracar una nave norteamericana cuyo nombre deletreaba Carlos maquinalmente, The Arrow, y proseguía el albacea en la pintura del funeral, que había sido magnífico, ciertamente, en todo digno de un varón de tales virtudes. Con tantos sacristanes y acólitos, tanto paño de pompa mayor, tanta solemnidad y aquellos empleados del almacén que habían llorado discretamente, virilmente, como cuadra a hombres desde los salmos de la vigilia hasta el momento de difuntos. Pero el hijo permanecía ausente, metido en su disgusto y su fatiga, después de cabalgar desde el alba, de caminos reales a atajos de nunca acabar. Apenas llegado a la hacienda donde la soledad le daba una ilusión de independencia, allí podía tocar sus sonatas hasta el amanecer a la luz de una vela, sin molestar a nadie. Lo había alcanzado la noticia, obligándole a regresar a Matacaballos, aunque no lo bastante pronto para seguir el entierro. No quisiera entrar en detalles penosos, dice el otro, pero ya no podía esperarse más. Solo yo y su santa hermana velábamos ya tan cerca del ataúd. Y pensaba en el duelo, en ese duelo que durante 1 año condenaría la flauta nueva, traída de donde se hacían las mejores, a permanecer en su estuche forrado de hule negro por tener que conformarse ante la gente con la tonta idea de que no pudiera sonar música alguna donde hubiese dolor. La muerte del padre iba a privarlo de cuanto amaba, torciendo sus propósitos, sacándolo de sus sueños. Quedaría condenado a la administración del negocio, él que nada entendía de números, vestido de negro tras de un escritorio manchado de tinta, rodeado de tenedores de libros y empleados tristes que ya no tenían nada que decirse por conocerse demasiado, y se acongojaba de su destino, haciendo la promesa de escapar un día próximo, sin despedidas ni reparos, a bordo de cualquier nave propicia a la evasión, cuando la barca arrimó a un pilotaje donde esperaba Remigio, cariacontecido con una escarapela de luto prendida en el ala del sombrero. Apenas el coche infiló la primera calle, arrojando todo a diestro y siniestro, quedaron atrás los olores marítimos, barridos por el respiro de vastas cazones repletas de cueros, salazones, panes de cera y azúcares prietas, con las cebollas de largo tiempo almacenadas, que retoñaban en sus rincones oscuros junto al café verde y al cacao derramado por las balanzas. Un ruido de cencerros llenó la tarde, acompañando la acostumbrada migración de vacas ordeñadas hacia los potreros de extramuros. Todo olía fuertemente en esa hora próxima a un crepúsculo que pronto incendiaría el cielo durante unos minutos antes de disolverse en una noche repentina. La leña mal prendida y la boñiga pisoteada, la lona mojada de los toldos, el cuero de las
talabarterías y el alpiste de las jaulas de canarios colgadas de las ventanas. A arcilla olían los tejados húmedos, a musgos viejos los paredones todavía mojados, a aceite muy hervido las frituras y torrejas de los puestos esquineros, a fogata en isla de especias, los tostadores de café con el humo pardo que a resoplidos arrojaban hacia las cornisas de clásico empaque, donde demoraba entre pretil y pretil antes de disolverse como una niebla caliente en torno a algún santo de campanario. Pero el tasajo, sin equívoco posible, olía a tasajo, tasajo omnipresente, guardado en todos los sótanos y trasfondos cuya acritud reinaba en la ciudad, invadiendo los palacios, impregnando las cortinas, desafiando el incienso de las iglesias, metido en las funciones de ópera. El tasajo, el barro y las moscas eran la maldición de aquel emporio visitado por todos los barcos del mundo, pero donde solo las estatuas, pensaba Carlos, paradas en sus zócalos mancillados de tierra colorada, podían estar a gusto, como antídoto de tanta asesina presente. Desembocaba, de pronto, por el respiradero de una calleja sin salida, el noble aroma del tabaco, amontonado en galpones, amarrado, apretado, lastimado por los nudos que ceñían los tercios de fibra de palmera, aún con tiernos verdores en el espesor de las hojas, con ojos de un dorado claro en la capa mullida, todavía viviente y vegetal en medio del tasajo que lo encuadraba y dividía, aspirando un olor que por fin le era grato y alternaba con los humos de un nuevo tostadero de café hallado en la vuelta de una capilla. Carlos pensaba, acongojado, en la vida rutinaria que ahora la esperaba. Enmudecida su música, condenado a vivir en aquella urbe ultramarina, ínsula dentro de una ínsula, con barreras de océano cerradas sobre toda aventura posible. Sería como verse amortajado de antemano en el hedor del tasajo, de la cebolla y de la salmuera, víctima de un padre a quien reprochaba, y era monstruoso hacerlo, el delito de haber tenido una muerte prematura. El adolescente padecía como nunca en aquel momento la sensación de encierro que produce vivir en una isla, estar en una tierra sin caminos hacia otras tierras, a donde se pudiera llegar rodando, cabalgando, caminando, pasando fronteras, durmiendo en albergues de un día, en un vagar sin más norte que el antojo. La fascinación ejercida por una montaña, pronto desdeñada por la visión de otra montaña. ¿Acaso el cuerpo de una actriz, conocida en una ciudad ayer ignorada, a la que se sigue durante meses de un escenario a otro, compartiendo la vida azarosa de los cómicos, después de escorarse para doblar la esquina, amparada por